Este evangelio fue escrito hacia finales del primer siglo y obviamente fue escrito por el apóstol Juan. El propósito de este evangelio lo encontramos claramente en Juan capítulo 20, versículo del 30 al 31, donde dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que hay un propósito definido en la mente de Juan cuando él escribe. Aunque nosotros sabemos que fue el apóstol Juan el que escribió el Evangelio, pueden surgir dudas acerca de que si realmente Juan escribió el Evangelio. Entonces, para esto se tienen que considerar evidencias históricas acerca de este tema, de que si el apóstol Juan escribió el Evangelio o no. Para esto se tiene que recurrir a los contemporáneos del apóstol Juan. En este caso voy a nombrar algunos nombres de personas que mencionaron algo acerca de esto. Uno de ellos fue Teófilo, fue un obispo de Antioquía, vivió alrededor del año 180 después de Cristo. También tenemos a Irineo, que fue discípulo de Policarpo, que a su vez Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. Pero uno de ellos que dejó algo escrito un poco más determinante fue Clemente de Alejandría, en Egipto, que vivió alrededor del año 200 después de Cristo. Y él escribió que Juan fue convencido por sus amigos e impulsado por el Espíritu Santo a escribir un evangelio que fuera un evangelio espiritual. Y esto es lo que lo diferencia de los evangelios sinópticos. Háblese de Mateo, Marcos y Lucas. Que este evangelio es un evangelio con profundidades espirituales, que te lleva a ti a una profundidad espiritual que te cimienta más en Jesús. Entonces, también cabe señalar que el apóstol Juan ya estaba en una edad como de 100 años cuando escribió este evangelio. Entonces, también yo creo que sus amigos le dijeron, escribe algo, porque ya era el último apóstol de Jesús, el último testigo ocular de Cristo que vivía. Los demás apóstoles ya habían muerto y se cree que él fue el único que no murió martirizado. También en esta etapa de su vida él escribió las epístolas, las 3 epístolas que llevan su nombre y el Apocalipsis. Entonces, es por esto que nosotros decimos que el apóstol Juan fue el que escribió este evangelio. Entonces, también yo quiero comentarles algo. El apóstol Juan es el único que menciona en el evangelio cuando Jesús hace su viaje a Samaria y se encuentra con la mujer samaritana. Y ahí menciona él una característica importante, que él tuvo sed. Y también él menciona que Jesús lloró. Entonces, el apóstol Juan no escribió esto nada más por casualidad, sino que él quiso hacer notar cualidades humanas en Jesús, que más adelante les estaré dando la explicación acerca de esto. Tenemos que entender el contexto cuando el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, porque si bien la iglesia ya estaba formada, en ese tiempo estaban entrando corrientes heréticas a la iglesia, y una de esas corrientes herética que trataba de explicar a Jesús era el gnosticismo. El gnosticismo decía que todo lo material, todo lo que es materia era malo. Entonces decían que si Jesús era Dios o el Hijo de Dios, tenía una naturaleza divina, por lo tanto era una especie de espíritu. Entonces ellos negaban la humanidad de Jesús, que Jesús se hizo carne. De hecho, ellos crearon algunas historias, y una de ellas fue que cuando Jesús caminaba en una playa arenosa, él no dejaba huellas, que era una especie de espíritu. Entonces, es por esto que ellos explicaban cómo fue la creación del mundo y decían, ¿cómo puede un Dios santo y puro haber creado algo material que es malo? Entonces ellos decían que de ese Dios santo y puro salían emanaciones, hasta que una de esas emanaciones que salían de él se alejó tanto de él que ya fue una emanación malvada o mala, que esa emanación fue la que creó el mundo, una fuerza maligna. Entonces, como pueden ver ustedes, era algo totalmente herético, algo que no va acorde al espíritu del evangelio. Es por eso que el apóstol Juan
Una vez más recalco que él escribe rasgos humanos de Jesús. Cuando él lloró, cuando él tuvo sed, algunos rasgos que vamos a ir encontrando en el Evangelio. Entonces, para que podamos entender un poquito más acerca de esto. Regresando al objetivo de haber escrito este Evangelio que encontramos en Juan 20, ¿recuerdan? Al principio. El fin específico de este Evangelio es engendrar fe en el corazón del ser humano. Miren, podemos ver una diferencia notoria. El verbo creer con respecto a los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. El verbo creer se usa más de 100 veces en el evangelio de Juan y aparece menos de 40 veces en los evangelios sinópticos. Repito, Mateo, Marcos y Lucas. También la expresión vida eterna aparece 35 veces en el evangelio de Juan, pero solamente 12 veces en los evangelios sinópticos. De modo que lo que tenemos aquí en este evangelio es el verbo activo creer, que se usa generalmente como creer en o creer a. Este es un acto de la voluntad y no es un consentimiento estático, sino es un creer activo. ¿A qué me refiero? No solamente significa hacer una seña afirmativa de que crees en Dios o que estás de acuerdo intelectualmente en los conceptos de Jesús. Claro que no. A lo que se refiere esta palabra creer es que cuando tú crees, escuchas las verdades del Evangelio y luego te das cuenta de que Jesús murió por tus pecados conforme a las Escrituras y luego pones esa fe y crees que Jesús es tu Salvador y que Él murió para pagar por tus pecados, entonces que genera en ti una transformación. Es un creer activo que te lleva a seguir a Cristo. No te deja pasivo, sentado, intelectualmente de acuerdo con Él, sino que también mueve tu vida a una transformación. Por eso cuando también el Evangelio de Juan habla de vida eterna. Este Evangelio no solo causa cambios intelectuales, sino que transforma vidas, transforma la vida de aquellos que lo creen.